por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos los oyentes de nuestro programa Ládralo. Estamos en la edición 125. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora del programa y también de la corporación. Les ofrecemos disculpas por la tardanza, pero estamos en el área metropolitana, Medellín, protestas, lluvia, entonces a nuestro invitado le cogió un poquito la tarde, pero no, eso no quiere decir que lo vamos a querer menos, sino que hay que tener un poco de consideración debido a que pues por esta situación el programa está empezando un poco más tarde el día de hoy. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de las aves, de la conservación de las aves en Colombia. Ya hemos tenido aquí a Ana María Castaño de la Sociedad Antioqueña de Ornitología y hay otras personas hablando sobre las aves, específicamente sobre guacamayas, pericos, sobre los eventos que se hacen alrededor de la observación de aves, pero hoy vamos a tocar el tema de la conservación de estas hermosas criaturas aladas que pues enfrentan algo que no son aladas. Son saladas. No saladas, aladas, que enfrentan algunas amenazas como todos los demás animales de la tierra. Y pues para eso tenemos aquí a Daniel Sánchez. Hola Daniel, no Sánchez, Martínez, yo ayer decía Martínez, que no me vaya a confundir Sánchez o Martínez. Martínez, perdón. Hola, sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, no, mi nombre es Daniel Martínez. Sí, la idea es hablar un poquito pues como de qué son las aves y por qué son importantes, por qué están amenazadas y digamos qué se ha hecho pues como en todo el país y a nivel mundial un poco y a nivel regional. Realmente es un tema muy extenso y pues no alcanzamos a abarcarlo todo, así nos dieran 3 horas, pero bueno, básicamente, ¿quiénes son las aves? ¿Va a empezar? Sí, No, primero tengo que hacer otra pregunta. Bueno, Bueno, ¿cuáles son tus hobbies? Mis hobbies, no, yo tengo muchos. A mí me gusta hacer deporte, me gusta observar aves, me gustan los paisajes en general, salir a pasear, conocer paisajes. ¿Cuál es tu deporte que practicas? Yo hacía artes marciales, ¿sí? Aunque lo dejé pues por temas de tiempo, pero igual me sigue gustando. Y cuando puedo pues trato de hacer ejercicio como para no perder la forma. Bueno, ¿y cuál fue la última película que te viste? Ay, pucha. No tan mala memoria para eso. Me la vi en el Colombo. No me acuerdo cómo es que se llama. Bueno, más o menos de qué iba. Tampoco. Sí, era de Lumière. Bueno, esa es la pregunta más difícil de este programa, así sí. Bueno, Daniel, empecemos entonces ahora sí el programa hablando de que nos contes un poco de las aves. En general, pues sabemos que hay 800, yo no sé cuántas miles de especies de aves, no podemos hablar de cada una en particular, pero en general como de ese grupo, hablemos un poco. ¿Es un grupo o una familia? No, las aves es un grupo taxonómico. La taxonomía es, digamos, la ciencia o digamos la disciplina científica que se encarga de organizar los seres vivos. Entonces es un grupo taxonómico, pues. Entonces, ¿por qué se caracterizan? Porque tienen plumas, eso es como lo más importante, ¿sí o qué? Ya lo otro, que tienen pico, que tienen alas, que algunas vuelan, otras no, que tienen huesos neumáticos, sacos aéreos. ¿Qué significa huesos neumáticos? O sea que los huesos no son así macizos y sólidos como los que nosotros tenemos, sino que las de ellas son huecos, pero con unas columnitas que les ayudan a mantener el soporte. De hecho son huesos muy fuertes, a pesar de que son huecos. ¿Y esos huesos así huecos favorecen el vuelo, supongo yo? Sí, les da, pues las hacen ser más livianas a la hora de volar, entonces
es un diseño perfecto para ellas. Bueno, y los sacos neumáticos. Los sacos aéreos, Los huesos neumáticos, los sacos aéreos. les ayudan a las aves a tener muy buena respiración. Mira que cuando vos inhalas y exhalas, vos no exhalas todo el aire, vos sentís que todavía puedes seguir exhalando. Entonces digamos que las aves pueden aprovechar todo ese aire y lo más mínimo de una exhalación lo pueden aprovechar para respirar mientras van volando, mientras cantan. Entonces los sacos aéreos cumplen esa función. ¿Qué otras características? Todas las aves Ponen huevos. Sí, todas ponen huevos, todas, y todas tienen plumas. Y las que no vuelan, ¿por qué será que no vuelan? ¿Evolucionaron así? ¿Por qué crees vos? No, ya digamos, por ejemplo, eso se da más que todo en aves de islas. Por ejemplo, el dodo, no sé si ustedes conocen el dodo. El dodo ya no se extinguió. Uh-huh. O por ejemplo, estos loros de Nueva Zelanda, el cacapo. El cacapo, sí. Son aves que, digamos, se adaptaron a vivir primero en una zona muy pequeña, sin depredadores y todo. Entonces las alas se acostumbraron a buscar el alimento en el suelo, entonces las alas con el tiempo se volvieron obsoletas. Entonces ellas invertían en otras cosas, por ejemplo en reproducción o en fin. Entonces por eso tú en islas encuentras aves también muy llamativas o muy raras, precisamente por eso. Lo que yo iba a preguntar antes de que si todas ponían huevos es que si todas cantan, todas tienen siringe. No todas tienen siringe, pero inclusive los gallinazos son capaces de emitir cantos. Pues es muy raro escucharlos, pero sí es posible. Pero digamos que en la mayoría sí hay siringe y en algunas la siringe es algo supremamente desarrollado. Por ejemplo los loros, los colibríes, muchas aves canoras. Entonces es también interesante eso. Esas son las particularidades que las hacen diferentes de los otros grupos. Hablemos un poquito sobre la importancia de ellas en el ecosistema. Bueno, las aves en general pues han estado muy ligadas a la historia humana, ¿cierto? Culturalmente, por ser animales domésticos, porque son fuente alimenticia, en fin. Pero también, digamos, en el ecosistema, las aves, por ejemplo, tienen una relación muy estrecha con las plantas y muy bonita. Entonces tú vas a los bosques y encuentras un montón de diseños de plantas que son polinizadas por aves. Incluso aquellas plantas que son polinizadas por aves, hay algo muy curioso y es que la mayoría tienen colores como rojo, naranjado, amarillo, y las aves pueden ver en el espectro ultravioleta. Pero esas flores no reflejan el espectro ultravioleta a pesar de que son visitadas por aves. ¿Por qué pasa eso? Resulta que es que los insectos también ven el ultravioleta. Entonces, cuando los insectos ven una flor así súper llamativa, van a polinizarla. Entonces el hecho de que esas flores no sean llamativas significa que van a ir solo las aves a buscarlas y no los insectos. Entonces digamos que por eso es interesante que no emitan el ultravioleta, pero que tengan colores fuertes que las aves sí puedan ver. Bueno, además de visitar las flores y las labores de polinización, también pues la dispersión de semillas, el control de plagas, plagas pues desde insectos hasta animales muy grandes, roedores, en fin. También pues tiene un valor espiritual. Por ejemplo los mayas y los incas tenían muchos cuentos con las aves. Entonces por ejemplo los mayas decían que si uno se encontraba un colibrí en un bosque, entonces era porque alguien tenía un mensaje para uno. ¿Así? Pero y también en las representaciones artísticas se ve mucho las aves en todas las culturas, diría yo, pues que sí. Uno las ve extendidas por todo el mundo, las representaciones de las civilizaciones antiguas, como tenían esa relación con las aves. O sea, antes de que sigamos con este tema, quiero preguntarte, algunas son carnívoras, otras yo no sé qué, herbívoras, otras nectarívoras. Sí, ellas tienen muchos hábitos. Hay algunas folívoras, o sea que comen hojas. Y son aves que se encuentran en la Amazonía, les dicen pavas hediondas. Y les dicen así porque como comen hojas las fermentan y huelen muy maluco. Entonces, por ejemplo, los indígenas no se las comen. Pues o las comunidades en general en la Amazonía no se comen las pavas hediondas. Un tiquete a la salvación. Eso la salva, iba a decir yo. Tiquete a la salvación. Bueno, continuemos con el tema.
Pero entonces, no, pero yo sí quiero aclarar, entonces son todas esas opciones, carnívoras, herbívoras. Hay carnívoras, hay herbívoras, hay frugívoras, Nectarívoras. hay nectarívoras, las que comen semillas, o sea, granívoras. O sea, Bueno, todas lo las único, posibilidades. hay pescadoras, lo único que no hay son hematófagas, pues no hay aves que se alimentan Chupen la de sangre. pero hay aves que tienen un comportamiento muy curioso, sobre todo en invierno, en Europa y en Norteamérica, y es que cambian, o sea, haga de cuenta que se enloquecen, se vuelven un zombie literalmente, porque van y atacan a otras aves y se les comen el cerebro. Ay, no te lo puedo creer. O sea, hay videos de eso, sí. Bueno, imagínate que en estos días salieron unas fotos, y es que las fotos mejores de premios adultos, pues no de la industria del adulto, sino de la naturaleza. Y había una foto, yo no sé nada de aves, ni de nombre, ni de nada. Era una pequeña ave, pequeña, más o menos de este porte, y se estaba alimentando, o parecía estarse alimentando de la sangre de otra ave que podría parecerse a un albatros. Ah, sí. Como está en un cinito, ella saca, yo te puedo mandar la foto. Ella sacaba la sangre, pues te estaba sangrando por alguna razón, y la otra parecía que se alimenta. Entonces la foto era como comportamientos extraños de los animales. Entonces pues lo traigo a colación por eso, pero supongo que es eso no lo algo sabía. extremo o algo atípico. Eso es muy interesante. Yo la verdad no lo sabía. Bacano. Yo te mando Continuamos entonces. La importancia dentro del ecosistema son controladoras de gran cantidad de plagas. Pues plagas entre comillas, sí. Porque, o sea, pues los ecosistemas realmente tienen cierto equilibrio al que se han acostumbrado por millones de años de evolución, y digamos que cuando el ser humano viene e interrumpe esas interacciones hay un desbalance, ¿cierto? O sea, la comunidad biológica como que trata otra vez de acomodarse, y en ese acomodarse surge el desbalance. Entonces, por ejemplo, si tú quitas el depredador del ecosistema, entonces todas esas presas van a proliferar enormemente y va a cambiar. Sí, cambia todo. Pues lo que hacen es que simplemente se alimentan de otros, también dispersan semillas, también algunas polinizan, Sí, supongo yo. muchas polinizan, y otras, a pesar de que se alimenten de néctar, no polinizan, sino que rompen la flor y le roban el néctar. Eso también pasa, o sea, no todas hasta los colibríes hacen eso. Entonces no todos los colibríes no se alimentan exclusivamente de néctar, también comen insectos. Bueno, ya pasando más al tema nacional, quisiera saber más o menos cuántas especies de aves se habrá contabilizado aquí en Colombia. Sí, claro, mira, a la fecha eso varía mucho del autor, porque por ejemplo hay una entidad que se llama el Comité de Clasificación Ornitológico Suramericano, bueno, algo así, que por sus siglas en inglés es la SAC, con 2C. Entonces según ellos en Colombia hay 1890 y algo especies, pero si tú miras por ejemplo libros, los que han salido ahorita de las aves de Colombia te van a decir que hay 1909 especies. Si vas a la web te encuentras con que hay 1921 especies. Entonces eso varía mucho del autor. Yo creo que sí hay más de 1900 especies, pero todavía nos falta mucho conocimiento como para dar una cifra exacta. Pero eso equivale más o menos al 20% de la diversidad mundial de las aves. En el mundo hay 10.450 especies más o menos, y en Colombia hay casi 2.000. Casi 2.000. A mí no me gustan mucho esos rankings de, somos el país más con más. Pues eso no me parece, pues no tiene relevancia, porque, bueno, en el ranking mundial, ¿qué puesto ocupa Colombia en aves? ¿El primero? El primero. A pesar de que, por ejemplo, Brasil tiene más extensión geográfica. Y de hecho, si vieras, el segundo es Perú. ¿Ah, sí? Interesante. Pero los primeros están en Sudamérica: Colombia, Perú, Brasil. Y ya después ya está Indonesia, de pronto México, y así. Antes de que comencemos a explicar un poquito el tema de la conservación, contémosle a los oyentes cuáles son esas amenazas que sufren las aves, pues yo creo que a nivel mundial, pero pues enfoquémoslo un poquito más en nuestro país. ¿Cuáles son las amenazas de extinción? No, sí. Y ni siquiera de extinción. Pero las amenazas en general. Sí, realmente, a ver, eso es replicable en todo el mundo, porque
Si tú vas a cualquier país tropical, en África o en Asia, te encuentras con los mismos problemas, comunidades pobres, gobiernos que no invierten en las comunidades tratan de aprovechar los recursos naturales para poder subsistir, y entonces por toda esa presión, no solo de las comunidades, sino también de empresas extranjeras que llegan a explotar los recursos, entonces digamos que la mayor causa de amenaza en general para los países tropicales, incluyendo Colombia, es la destrucción del hábitat natural. Según estimaciones de WWF y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues el 85% de las especies que se encuentran amenazadas es a causa de la pérdida de hábitat. Y es algo pues que está sucediendo día tras día. En Colombia, por ejemplo, los departamentos con más deforestación, ¿cuáles son? Antioquia es uno, sí. Y no sé. Y No sé, Caquetá. yo creo que Antioquia Sí, como por titula allá ahí. por los llanos orientales. Caquetá y Meta y Antioquia. Antioquia se lleva los primeros lugares antes, ya no tanto porque ya la forma en la que se está tumbando el Amazonas es implacable. Es ridícula. Sí. Estaba leyendo en esos días un artículo que salió de esos en la prensa, que un estadio de fútbol cada no sé cuántos segundos, Sí. pues es no. ridícula la tasa, pues como que dieron ahí el dato. Yo decía, ay Dios mío. Y hay que ver por qué. Entonces, pues realmente las causas son muchas, pero la principal es la expansión de la frontera agropecuaria. Por lo menos aquí en Antioquia es así, es la expansión de la frontera agropecuaria la mayor causa de deforestación. Hay otras que vienen después, por ejemplo, sí, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, en fin, pero la mayor es eso. En la Amazonía no solamente es esa expansión, sino que allá hay un problema de colonización. Entonces son personas que tumban bosque, dejan que se potrerice, meten unas vacas o ninguna y se quedan así hasta que la tierra se valoriza y la venden. Entonces ese es uno de los problemas que hay en la Amazonía. Y que digamos que sí, también hay intereses internacionales, porque la Amazonía pues tiene muchas riquezas, no solamente biológicas. Pero pues los intereses ahí son como contradictorios, pues. Sí, Ujú. y un problema es que Colombia no tiene una forma muy eficiente de controlar la deforestación. Entonces es algo bien complejo, pero bueno, igual hay zonas que se conservan relativamente bien todavía, en la región andina sobre todo, y tristemente la región andina es la que más bosques ha perdido en toda la historia del país. Pues. Entonces, Yo hace unos meses fui aquí en el ITM, se hizo un evento gracias a, pues, con la ayuda del Museo de Ciencias Naturales que hay aquí en el ITM, donde fue el profesor Callejas. Él es una persona que habla mucho del tema de los bosques. Y él dijo que en 20 años o 30 ya no iba a haber bosque aquí en Antioquia. Al paso que vamos, en la deforestación en la que estamos, no iba a haber bosque. Ese dato a mí me pareció muy impresionante y se lo corroboré a él y le dije, ¿cómo así que en 20 años? Me dijo, sí. La tasa de deforestación es tal que nosotros en un tiempo ya no va a haber bosques aquí. Las montañas van a estar peladas y uno sí ve porque es que la expansión urbana cada vez es mayor. sí, igual no es tanto la expansión urbana, sino sí la expansión de la frontera agropecuaria. O sea, hay quemas todos los días en Sí. Antioquia. Aunque yo no soy tan catastrófico de pensar eso, pues, pero Vos sos de los optimistas. sí, yo soy una persona optimista. Y yo creo que sí vamos a tener bosques en 20 o 30 años. Pero sí se va a perder mucho bosque, sobre todo en la Amazonía. Eso sí, a esas cifras sí les creo más, a la deforestación en Antioquia. Pues entonces, Ay. ¿qué vamos a hacer? No, pues es que hay varios, o sea, la deforestación realmente es un tema muy complejo que tienen que controlar las autoridades ambientales y la policía. Entonces, una autoridad ambiental no puede judicializar a la persona que tumba o quema un bosque. Realmente eso lo hace es el policía, pero la autoridad sí tiene la facultad de sancionar. Pero no sería la fiscalía quien haga la sanción o la judicialización. O sea, la policía, digamos, tiene esa facultad de ir donde el señor, Hacer la quitarle captura, hacer lo máquina, que hacer sea, la pues. captura, eso, y someterlo a una investigación. proceso ya, a un proceso. ajá. La autoridad ambiental no puede hacer, o sea, una autoridad ambiental los funcionarios hacen la visita y dicen, aquí se tumbaron tantas hectáreas y se afectaron nacimientos de agua, y entonces el señor debería compensar esto, pero
no tiene la Pues no puede pararlo en ese No tiene la potestad de hacer no ningún tiene la tipo de... autoridad para parar al señor a decirle que no tumbe y que le va a quitar la máquina. No puede hacer eso, legalmente está impedida para hacer eso. Entonces es un problema. Todo es un problema. Hablemos, sigamos hablando de las amenazas de las aves. Bueno, además de eso tan triste, hay otra cosa bien triste y es las especies invasoras. Entonces, bueno, en Colombia sufrimos eso, sobre todo con plantas. Entonces, digamos que eso no afecta tanto a las aves a nivel nacional, pero a nivel mundial muchas aves se han extinto de cuenta de las especies invasoras. Y la mayor especie invasora de todas es el gato. Entonces los gatos que llegan a las islas se aprovechan, se acuerdan que ahorita les decía que muchas aves de islas no vuelan. No vuelan. Y no tienen los comportamientos para defenderse o... Pues es que posiblemente ni los reconocen al comienzo. Por eso no lo reconocen como un depredador. No, les parece curioso, pues un gato muy bonito. Una cosa ahí, una cosa que se mueve. Y va y se las come y ya. Entonces así se extinguió el dodo, por ejemplo. Llegaron ratas, gatos, llegó el hombre a matar también dodos. En Australia se han extinto un montón de animales y en Nueva Zelanda también, de cuenta de las especies invasoras. Bueno, los humanos somos una especie invasora también. En Hawái también se han extinto un montón. Sí, es principalmente en las islas que eso es más catastrófico que todo. Bueno. Otras amenazas, la cacería pues obviamente, pero la cacería es muy dañina cuando se combina con otros factores, lo mismo que el tráfico ilegal. Entonces cuando tú combinas cacería o tráfico ilegal con pérdida de hábitat, y es una especie sobre todo grande, entonces muy probablemente va a hallar del bulto. Sí, va a hallar del bulto. Recientemente se extinguió una ave, no sé si ustedes vieron un río. Sí, claro, la azulita. Ese es el ejemplo perfecto de la combinación entre destrucción de hábitat y tráfico ilegal. Es que su pecado es ser tan hermosa. Sí, en África hay un loro que es el loro que mejor imita la voz humana, es el loro gris. Y muy inteligente. Y está pasando por la misma situación. O sea, entre los 80s y el 2014 se supo que se sacaron 1.300.000 individuos de la naturaleza para venderlos. Los que se supieron. Los que se supieron, exacto, porque los que no se saben pueden ser más, pueden ascender a 2 millones. Entonces también es bien grave eso. Y obviamente está ya por otro lado pues el tema de la contaminación y el cambio climático. Hay aves que son de páramo, por ejemplo. Como los páramos se calientan más, entonces ¿para dónde se van a ir si ya no pueden subir más a la montaña, cierto? Eso también es peligroso. Bueno, conociendo esas amenazas, contemos un poquito de la situación en Colombia y el tema de la conservación. Pues es una situación de ahora, desde cuándo se decide comenzar a conservar o hacer iniciativas de conservación en Colombia. Bueno, realmente la historia es larga, ¿cierto? Yo no voy a entrar en muchos detalles. Digamos que obviamente los españoles tenían, no solo los españoles, o sea, los países que tenían colonias querían mostrarle a sus otros enemigos o a sus rivales iguales, a sus símiles, los territorios que tenían. Entonces, ¿qué hacían? Inventariaban la flora y la fauna y decían, esto es lo que yo tengo en mis colonias y que usted no tiene. Entonces, estaban chicaneando. Pues. Es más un tema de lo que yo tengo, sí, de chicaneo. Chicaneo. Y digamos que esos fueron los primeros aportes al conocimiento de la biodiversidad en general en los países tropicales como Colombia. Ya después, cuando Colombia se independizó y todo, entonces llegaron gente extranjera y dijeron, bueno, aquí muy bonitas las aves. Realmente los que más han hecho por las aves de Colombia son extranjeros, no son, recientemente sí son colombianos, porque claro, ya se heredó todo el conocimiento, pero inicialmente fueron extranjeros. Y digamos que, bueno, ya pasado todo eso, se dio la oportunidad pues como de que se crearan escuelas a nivel nacional del estudio de las aves en general. Entonces las primeras escuelas surgieron en Cali, en Bogotá, sobre todo en Bogotá, porque pues allá llegaban eran los extranjeros. Y aquí en Medellín, digamos que fue muy reciente, ya en los 80s, en los 90s, con la creación de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, eso ayudó mucho. Entonces digamos que eso generó un conocimiento hasta que ya surgió pues por allá en los 80s una guía de aves que
sigue siendo usado hoy en día a pesar de la vigencia. Esa guía, por ejemplo, decía que en Colombia habían 1.700 especies y ya hay 1.900. Está muy desactualizada, pero todavía se utiliza muchísimo. Y ya recientemente no, pues ya salen muchas guías nacionales y regionales, o sea, ya realmente ha servido mucho. Hay un programa, en 2001 surgió un programa de conservación nacional para las aves, y yo creo que esas personas han cumplido pues como con la tarea. Ellos se propusieron como meta pues mejorar el conocimiento, aumentar las áreas protegidas para las aves, en fin, y todo eso se ha logrado. Con algunos baches, con algunas cosas que mejorar, pero todo eso se ha logrado. ¿Y de dónde están establecidos? ¿Aquí en Colombia? Sí, aquí en Colombia, no sé si ustedes conocen el RUNAP, que es el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Sí. Entonces un área protegida no es solamente un parque nacional, un área protegida es también un distrito regional de manejo, es otra figura, una reserva forestal, una reserva de la sociedad civil, que es muy interesante porque son predios privados de gente que dijeron: yo no quiero esperar a que el gobierno decida por mí, yo quiero que mi predio sea un área protegida, y van y la declaran ante parques nacionales y es una reserva con todo el tema legal. Y ya están pues las figuras públicas, como les decía, parques, distritos y reservas forestales. Y todas esas áreas conforman el RUNAP, de las áreas protegidas. Además, a nivel internacional también hay unas zonas que se llaman las AICAS, áreas importantes para la conservación de las aves. Entonces son simplemente áreas que digamos se consideran importantes para la conservación. Pueden ser áreas protegidas a nivel nacional o no, pero que se dice, bueno, esta área es importante para conservar y cumple con ciertos requisitos. Entonces, por ejemplo, un determinado número de especies, un determinado número de especies amenazadas o endémicas, o sea, pues que solamente están en Colombia o en ese territorio, o que tienen la combinación pues de aves y otros animales también interesantes. Eso te iba a preguntar, que si solo eran aves en algunas de estas áreas o que también se habían pensado para proteger otros animales. Y lo segundo que te voy a preguntar es que sí, es que sí, esas áreas de cuidado, ¿cómo es que se llaman? Las AICAS, son solo pues en el monte, o también hay en algunas áreas urbanas. Pues las que hay en Colombia son solo rurales, ¿cierto? Yo no sé a nivel internacional porque es que son muchas, son como 12.000 AICAS que hay en el mundo. Muchas. Entonces no sé si en el mundo habrán pues urbanas o no, pero rurales en Colombia sí, pues hasta donde yo sé todas son rurales. ¿Qué fue lo otro que me preguntas? Que si eran solamente para aves. No. Lo interesante de la conservación es eso, que digamos, hacer conservación requiere tener una imagen global de lo que uno quiere conservar. Entonces uno dice, bueno, vamos a conservar el cóndor, pero resulta que el cóndor está ligado a un montón de animales también que hay que conservar. Entonces, las áreas de conservación para las aves no funcionan solo para las aves. Hay una fundación que se llama la Fundación Proaves. Entonces, Fundación Proaves tiene varias áreas en el país que son predios privados de Proaves. Y ellos ahí, por ejemplo, dicen, bueno, tenemos la reserva del mico cariblanco, del mico cabeciblanco, perdón. Entonces mencionan ahí las especies interesantes que cuidan. Entonces, por ejemplo, tienen el mono cariblanco, el mono araña y varias especies de aves que ellos enumeran. Y a la vez ellos, digamos que esa conservación la mantienen en parte para investigar, o a veces también hacen turismo de naturaleza. Son áreas muy interesantes, muy bonitas. Yo hasta ahora no conozco ninguna, pero pues en vivo y en directo. Pero sí he conocido reservas pues específicas para aves. En Caldas hay una que es la reserva de Río Blanco, y es un muy buen lugar. Alguien me dijo una vez que era como el tercer sitio mejor para ver aves, y de hecho sí, o sea, si uno le gustan, cuando uno llega, uno no sabe para dónde mirar porque hay mucho que ver. O sea, las aves se le aparecen a uno de una forma, sí, brutal. ¿Y usted qué lleva para esas salidas? ¿Unos binoculares? Binoculares, guía de campo, libreta. ¿Qué apunta en la libreta? ¿A quién vio? ¿Y en dónde? ¿A quién vi y en dónde? A veces la hora, la fecha, pues,
Ya, y si es una ave que no conozco, la dibujo. ¿Así? Pues hago un boce, hago un mamarracho. Mamarracho. Sí, pero... O usted es un gran dibujante. No, yo hago un mamarracho ahí y ya. Y ya después busca. Pues sí, como no tengo colores a la mano, entonces con una flechita digo, la cabeza es de No, pero y también uno no lleva la guía esa. Sí, pero es uno que... se pone así a buscar. Pero es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto una guía de aves. Yo sí he visto guías de aves. Y entonces hay páginas en donde tú te metes y todas son de color amarillo, Sí, con sí, la cabeza gris, ¿cierto? Y que Entonces, tienen como una rayita aquí y ya esa es la diferencia. Eso. O Tiene tienen el una piquito aquí. eso. Entonces, uno anota esos detalles para uno después Buscarla. buscarlas y todo el cuento. Daniel, hablando un poquito de ese ecoturismo que se está generando y que yo creo que pues se ha disparado en los últimos años, ¿es una iniciativa que ha fomentado esa conservación o de alguna manera también puede ser un arma de doble filo ese interés también en ver tantas aves y que pronto reconozcan dónde están y pueda fomentar ese tráfico? No, yo creo que eso es una muy buena oportunidad para el país, pues sobre todo para aquellas zonas que ya son asequibles, accesibles, eso. Sí, pues a mí me parece muy interesante eso, porque es que hay comunidades campesinas incluso que están empezando, o sea, con el tema de la educación ambiental y todo, se están dando cuenta de que hay que cuidar los bosques. O sea, son comunidades que dicen es que hay que cuidar los bosques, entonces denos herramientas. Por ejemplo, le dicen al alcalde o a la autoridad ambiental, les dicen denos herramientas, denos alternativas para nosotros poder hacer conservación, porque claro, es que el campesino en Colombia pues generalmente es pobre Y abandonado. y tumba el bosque no porque sea una mala persona, sino porque tiene una necesidad, tiene una familia. Entonces esas alternativas, por ejemplo, de aviturismo son perfectas, son personas que conocen la zona, que tienen un ojo excelente para ver aves y que se pueden ganar una plata por dar una guianza. Entonces a mí me parece perfecto, y fuera de eso se apropian del conocimiento, porque eso es otra cosa que pasa. Mucha gente, a pesar de vivir en el campo o de vivir en la ciudad, no sabe que la rodea un montón de seres vivos. Yo por ejemplo no sé nada de aves. Yo reconozco un periquito y una guacamacha y un gallinazo, pues así. Pero pues para una persona que de pronto tenga el ojo entrenado, todos los días puede ver, por ejemplo, cómo un gavilán es perseguido por un sirirí, así en plena ciudad, y uno los ve. No, pero usted sí ha visto eso. Y uno vio un gavilán y hacían una bulla y yo decía, pero ¿quién es? Y luego me di cuenta que él quería atacar un nido de unas palomas, y las palomas fueron y lo espantaron, varias, y lo sacaron, y él Sí. se fue por allá a gritar. Es que por allá. Sí, se paró por allá en un poste y fue a gritar. Sí, pero es muy curioso, pues eso es algo que pasa todos los días. Entonces es muy interesante eso también. Y lo otro pues es que el tema del aviturismo es un negocio sostenible. O sea, en la medida en que tú cuides las aves y tú cuides el bosque, siempre van a estar ahí, no tienen por qué irse. Así, a eso iba a ir yo, que sí es una gran oportunidad, pero que de todas maneras, como cualquier actividad en la que los humanos están involucrados, debe haber regulación y debe haber control, regulación, porque claro. los humanos, porque ya inclusive se sabe las consecuencias del turismo y del ecoturismo mal planeado y Claro. mal ejecutado. Entonces creo que también pues ahí deberá haber. Y eso es algo que le está pasando a Colombia, que muchas zonas, listo, sí, vamos a venderlas como sitios turísticos, pero hay un boom de personas llegando. O sea, Colombia hoy es el país que más recibe gente de afuera. Pues entonces, claro, hay gente que llega, pero hay un desorden, hay un caos. Y por ejemplo, comunidades que apenas estén, sí, sobre todo comunidades que quieran girar, digamos, su modo de vida en torno a la conservación, se enfrentan a ese problema, porque obviamente pues hay un tema de preparación, hay un tema de conflicto de intereses, ¿cierto? Como yo no quiero que mi vecino gane más plata que yo, cosas así pasan también al interior de las comunidades. Entonces, claro, es algo pues que apenas se está organizando, pero yo creo que cuando eso se organice y todo, yo creo que muchas cosas van a salir bien. Sigamos hablando de otras iniciativas
de conservación que haya en Colombia? Bueno, iniciativas hay varias, pues, y de observadores de aves. Entonces, hablemos de observadores de aves, por ejemplo, está la Red Nacional de Observadores de Aves, que es un club, pues, así para gente aficionada. A nivel regional está, pues, la Sociedad Antioqueña de Ornitología, que es una de las sociedades ornitológicas más viejas que existen en el país, y tienen proyectos muy interesantes para trabajar con los niños a nivel urbano. Entonces hacen educación ambiental de las aves y de la conservación a nivel urbano, y también pues emiten boletines, ya sea pues para el tema de eventos o de ventas o de interés científico, porque muchas de estas organizaciones no son solamente pues como aficionados, sino que también son científicos, o también dan talleres, o también venden artículos, pocillos, vasos, bueno, en fin, un montón de cosas que tratan de invertir en la conservación. A nivel ya de toma de decisiones, les hablaba pues ahorita de las áreas protegidas, y ahorita el gobierno nacional pues ha sacado algunos programas de conservación para especies de interés. Entonces el más famoso de todos es el del cóndor. Entonces resulta que en Colombia el cóndor se empezó a extinguir de forma alarmante por allá en los años 70. Entonces los primeros que sacaron esa guía nacional de aves, que fueron unos señores de apellido Hilty Brown, dijeron en su guía que el cóndor había que ponerle cuidado. Entonces el gobierno, dijo sí, hay que ponerle cuidado. Pasaron por ahí 20 años, y ya por allá en el 2006, si no estoy mal, sí, 20 años, desde el 86 al 2006, ¿cierto? 20 años. El gobierno nacional dijo, vamos a sacar un programa de conservación para el cóndor andino, vamos a ver qué pasa con el cóndor. Entonces empezaron a estudiarlo, se dieron cuenta que en Colombia apenas habían 100 ejemplares de cóndor. Ay, Dios mío. Y que habían 21 localidades posibles para la presencia del cóndor, pero no todas se han explorado. Por ejemplo, el páramo de Sonsón, mucha gente habla del páramo de Sonsón, pero el páramo de Sonsón es un complejo de páramos inmenso que no se ha explorado, solamente se conocen 2 o 3 montañas pues por la gente, que es La Vieja, Las Palomas, Norí, pero hay otros más grandes más allá que nunca han sido visitados. Ay, pues. ojalá y no vayan. Bueno, digo yo pues. Pues pero no sabemos qué hay allá, no sabemos qué animales hay, qué plantas hay, no sabemos. Pero hay veces no es mejor no saber. No. O sea, pero es que se da la información. Una cosa es divulgarlo y gritarlo a los 4 vientos. A los 4 vientos. Otra cosa es que se levante una información y el que esté curioso que la busque. Por ejemplo, el río de los 7, el Chiribiquete, por ejemplo. El Chiribiquete, muy bacano lo que pasa con el Chiribiquete. Mejor aún que hayan personas investigando el Chiribiquete. Pero ¿qué tanta divulgación se le debe hacer? Es de pronto la pregunta que hay que hacerse, ¿sí o qué? Lo mismo con el páramo, hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque puede que haya nuevas especies, puede que haya cóndor andino y no sepamos, ¿sí o qué? Y sea un área de interés para la conservación del cóndor, pero como nunca vamos a visitarla, nunca vamos a saber si es importante o no. Otra cosa es que se empieza a divulgar. Igual esos páramos grandes del complejo de páramos de Sonsón, es muy difícil visitarlos porque eso es una pendiente así. Literal. Y es una subida de 2-3 días y con el agua pues escasa, entonces no cualquiera se pega la subida hasta por allá. Ay, ojalá y les dé harta pereza. Bueno, continuemos. Bueno, entonces hablando todavía del cóndor, entonces son aves pues interesantes que en Colombia se encuentran amenazadas, es más que todo por la destrucción de hábitat. O sea, al cóndor no le gusta para nada a la gente. O sea, donde haya una vaca, el cóndor empieza a aburrirse. O donde llegue el hombre a cazar los animales sobre los que se alimenta el cóndor dice no. Chao, me fui. Chao, sí. Y es muy sensible a la destrucción del hábitat. Entonces, si abren un potrero y resulta que el potrero era visitado por el cóndor, él se va lejos. Y bueno, hay un conflicto que pasa no en Colombia sino en Argentina sobre todo, y es que allá envenenan los cóndores. Entonces allá sí hay muchos de estas aves, pero allá
la gente del campo tiene la creencia de que el cóndor llega y mata a las vacas. Entonces es una mala percepción, pues. Entonces lo que hacen es que cuando la vaca está muerta, envenenan o matan una presa potencial del cóndor, que puede ser una danta, un puma, pues carroña, hacen carroña y lo envenenan. Ay, no. Entonces, por ejemplo, este año salió una noticia, 34 cóndores muertos, cosas así. Yo la vi. No, usted está muy enterada. Yo soy muy chismosa, pero es porque todo el tiempo busco noticias de todos los animales, no solo de las aves. Yo me sé todos los chismes, las cosas más horribles que han pasado en la tierra, todo. Madre, bueno. Llevo una carga de información bastante pesada. Sería muy bueno, pues se ha recuperado el cóndor, pues ya pasamos de 100 a 150 individuos. Pero es algo. Optimismo. No, pues es algo. Haces algo, es algo, peor es nada. Es algo y cada individuo. No, realmente el gobierno sí se ha esforzado, pues falta más, siempre se puede dar más, pero el gobierno lo ha hecho bien, o sea, con los zoológicos y todo, ha trabajado bien este tema, pues como de reintroducir individuos, de traerlos de otros países para traerlos aquí y que ellos se reproduzcan y sí, y el Aviario Nacional hace muy buen trabajo, pues el Aviario Nacional es capaz de reproducir prácticamente cualquier especie de ave que haya a nivel nacional. Por ejemplo, el pavil de pico azul, el Crax alberti, pues ellos fueron, o sea, muchos ornitólogos decían, no, esta ave es imposible de criar en cautiverio, y ellos fueron capaces de sacar un polluelo. Con el pavil pasa otra cosa bien interesante, es una ave muy desconocida para la gente, pues la gente no sabe que es un pavil. De hecho, muy pocos campesinos saben que es un pavil, porque claro, ya está muy acabado, es una especie en riesgo crítico. Es endémica para Colombia, para toda la parte del Magdalena Medio hasta la Sierra Nevada, y el pavil, pues, como es una ave grande también, mide 90 centímetros, 1 metro, casi 1 metro. Grande. Es muy grande, mantienen el suelo, ellas vuelan. Sí, yo pensé que no volaban. No, ellas vuelan, no tienen un vuelo muy prolongado, pero ellas vuelan también. Como esas... Mentira, no, continúe. No voy a pelar el cobre aquí. Ellas vuelan y ellas son muy sigilosas, o sea, ellas sí están adaptadas a los depredadores, entonces lógicamente le tienen miedo al ser humano, no solo al jaguar, al ser humano también, pero hay veces que como son tan grandes se dejan ver muy fácil de la gente, entonces los cazan mucho, como son aves grandes requieren bosques muy grandes, entonces también cualquier afectación mínima del bosque los va a afectar. Y digamos que el gobierno no le ha parado tantas bolas, o sea, si han dicho como sí, hay que cuidarlo, pero bueno, no lo han cuidado. Entonces aquí en Antioquia también es muy interesante que la sociedad antioqueña se haya puesto pues como la 10 a trabajar con el pavil. Sigue haciendo falta más trabajo, sí, falta más investigación, saber dónde están, porque no sabemos dónde están los paujiles. Hay una reserva de proaves que tiene paujiles, pero ya pues se sabe que están allá, y de pronto en los bosques así del nordeste o del norte antioqueño o del oriente, pues de toda esa región del NUS hasta Nechí, pero es muy poco el conocimiento que se tiene, entonces sacar una estrategia de conservación del paujil es otro reto también, ¿no? Y en general, o sea, en Colombia hay cerca de 140 especies en peligro de extinción. O sea, sacar un plan de conservación para cada una también es algo muy complicado, considerando que hay anfibios, hay mamíferos, hay reptiles, hay peces, hay insectos, hay plantas. Entonces, por eso les decía ahorita, la conservación tiene que mirarse a nivel global también para optimizar recursos. Hablando un poquito más desde lo particular, pues, o desde el diario vivir, ¿qué crees vos que le pueda a uno, o cómo desde el ciudadano del común podría participar en esos procesos de conservación? Bueno, sí, la conservación, los problemas de conservación se ven en gran medida también a cómo nos comportamos en las ciudades, nuestros hábitos de consumo, todo eso, así uno diga que no, todo eso o sea, se acumula y va impactando
Entonces... Es que es algo que siempre hemos dicho claro. acá en Ládralo. La gente piensa que porque vive aquí en la ciudad, no, pues como sí, yo vivo en un apartamento, en un 9º piso, o sea, no cree que está Claro. ligado a la influencia que pueda tener en todos los animales Es que tenemos la en el demanda de ecosistema. recursos en la ciudad se ve reflejada en el campo. Entonces, por ejemplo, en la ciudad necesitan madera, cerámica, cemento, energía, pero ¿de dónde sacan todo eso? Del campo. Un montón de cosas que tienen aceite de palma. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? La carne. La carne de res sobre todo. La carne de res, sobre todo. La carne de res. Claro, todo eso, mucha gente dice, bueno, yo puedo ser consciente de algunas cosas, no de otras. Yo puedo, por ejemplo, evitar comprar cosas que tengan aceite de palma hasta donde yo pueda, es un ejemplo, pues. O decir, yo puedo evitar consumir carne de res. Pues me gusta mucho la carne, pero no quiero nada que ver con las vacas. No quiero tener nada que ver con las vacas. Entonces, eso, o sea, las ciudades son las que más demandan recursos, más que el campesino. Un campesino puede vivir con 300.000 pesos al mes, pero una persona en una ciudad, para vivir con esa plata, no, muy duro. Entonces, claro, la conciencia ciudadana es bien importante. El tema de la educación ambiental a nivel general, ¿por qué? Porque es que en las ciudades hay gente que es consciente, pero hay gente que no. Hay gente que cuida a los animales, hay gente que les tira piedras. Hay gente que maltrata al perro, hay gente que no. Lo mismo en el campo, está el campesino que es consciente, que sabe que tiene que cuidar el bosque para que esté el agua, o dice, a mí no me importa que vengan las guacharacas a que se me coman el maíz, pero hay otras a los que sí les importa. Y plomo. Sí, eso. Pues no plomo, pero les molesta. Ay, plomo, nosotros una vez, voy a contar esta corta historia. Una vez estábamos cuando cuando mataron a Pepe, eso fue cuando mataron a Pepe, sí, claro. el primer hipopótamo que mataron el ejército. Que se había salido de la... Fuimos de allá la a la hacienda Nápoles en una visita y nos quedamos hospedadas. Ay, es que es absurdo. Nos quedamos hospedadas en un lugar Unas cerca a la finquitas. hacienda Nápoles. Estábamos ahí como todos los que habíamos ido hablando, cuando ¡pum! Eran por ahí las 8 de la noche. ¡Pum! Fuimos a ver a 10 metros de nosotros, el campesino de la casa mató a un tigrillo porque se le metió al corral de las gallinas. Y eso pasa mucho. Por eso plomo. Eso pasa mucho, es que sí, o tigrillos que machetean. Realmente los que más sufren eso son las serpientes, porque es que la serpiente es el animal más temido, Más odiado de todos. sí, pues ya a mí me encantan, pero hay gente que les tiene el pavor Y además sí. que voy a decir esto, la creencia judeocristiana Esa sí se la condenó, nos pero enseñó toda a que la culebra es es el la pecado. maldad pura, es la maldad. Entonces hay un odio pues como muy... Ese tema espiritual y religioso con las serpientes es muy bacano también. Pues ese es otro tema, pero bueno. El caso es que no solamente los cristianos piensan eso de las serpientes, o no ven en ella pues como un símbolo espiritual. Pues religiones orientales lo ven como un símbolo espiritual, pero bueno. Y respecto a ese tema judio-cristiano, sí pasa mucho que nos han enseñado a mirar la naturaleza como algo que le es útil al ser humano. Ahorita lo más importante para uno tener conciencia es saberse uno como parte de la naturaleza. Entonces hay un problema que, no sé si un problema, un comportamiento al cual yo soy muy crítico, y es que mucha gente humaniza las mascotas, pues las viste, les pinta las uñas. O sea, yo digo, está bien cuidar las mascotas, hay que cuidarlas, pero porque al punto de imponerles la humanidad, viendo que ellas son especies totalmente distintas a nosotros y ellas tienen un comportamiento, nosotros tenemos otro. Entonces, digamos que a mucha gente le cuesta entender eso, que uno hace parte de la naturaleza y que uno simplemente, por ejemplo, la mascota, aceptarla. Pues si al perro le gusta olerle la nalga a otro perro, ese es el así es como se conocen. Eso en los humanos no está bien visto, pero ellos son así, ellos son seres olfativos y perciben el mundo de ellos a partir del olfato. Nosotros lo percibimos a partir de la vista principalmente, o de los oídos.
Entonces son cosas diferentes que nos hacen pues como compartir ese espacio en un mundo natural. Lo mismo, una planta es muy diferente a un ser humano, pero me brinda a mí un montón de cosas importantes. Es que estamos muy desconectados. Es conectarse más, o sea, ir al bosque y estar en silencio, por ejemplo, es algo... Bueno, entonces una de esas cosas que podría hacer la persona desde su vida cotidiana es salir a pajarear, como se le dice también, sí. Comúnmente, que es salir con unas personas, un grupo organizado que van, observan aves, llevan su diario y su libreta para hacer mamarrachos, y pues ahí se van también un poco contagiando de lo natural. Sí, realmente es una actividad muy interesante y es muy buena. Pues cuando uno empieza a observar aves, uno no ve nada. Pues uno sale con gente y la gente dice: ay, mira aquel, ay, mira aquel. Mira aquel, y es una hijo de madre sombra, si uno medio la alcanza a ver, y el que la vio, le vio la cejita amarilla, las paticas naranjadas, el ojo rojo, todo se lo vio, solamente así en un microsegundo. Y la persona que está aprendiendo no ve nada, ve un montón de hojas, y cuando lo ve es porque se voló. Sí, porque se movió, así porque se movió. Así entonces eso al principio es muy frustrante, o hay gente que no sabe manejar los binoculares. Eso nos pasa a todos, ¿sí o qué? Pues uno llega y uno es con los binoculares y uno se pierde, todo borroso, y todo perdido, como enfocándole el pedazo de pelo al vecino, se marea uno. Sí, okay. Sí. Pero es con la práctica, ya al final cuando uno empieza a coger destreza, entonces uno dice: bueno, esta ya la conozco, esta no, esta ya la conozco, esta no. Entonces cada vez que uno ve una ave nueva para uno siente como una liberación de adrenalina. No, como de serotonina, no sé, dopamina. Dopamina, ¿no? Sí. Bien. Como cuando tú juegas un videojuego y pasas de nivel, es como... Sí. Coronado. Sí, y así sucesivamente. O esa gente que se dedica a jugar Pokémon en el celular y encontrarnos... Capturado. ¿Usted jugó eso? No. Daniel, ¿crees que nos falte algo más por contarle a la gente, sobre todo esas iniciativas particulares y ciudadanas que uno puede realizar? No, yo creo que sí, que la gente puede salir a observar aves en la ciudad y a las afueras de la ciudad. Hay muchos espacios, hay muchos bosques. El Parque Urbino es muy turístico, pero ese no es el bosque ideal para observar aves porque está lleno de pinos. Pero hay otros bosques como la Reserva de San Miguel o el Romeral en La Estrella o la Romera, que se pueden visitar aquí mismo en la ciudad, o incluso pues hacia los lados de Barbosa, de Caldas, o si son personas que viven en el oriente, pues también ahí por el Cerro del Capiro, en los cerros de San Nicolás, se pueden ver muchas aves. Pues por ejemplo, alguien que vive en el Carmen y le guste montar en bicicleta hasta la vía, hasta la Unión, le puede ir muy bien observando aves, puede encontrarse aves muy bonitas al pie de la carretera. Entonces, y si tienen plata para hacer donaciones o para comprar libros, eso también ayuda. Todo eso suma, sí. Daniel, muchísimas gracias por haber venido al programa. Esperen. Se te perdona haber llegado tarde. No, mentiras, tranquilos, que sí sabemos que la ciudad es supremamente congestionada. Y en cualquier momento que quieras regresar, hablar de otro tema, hablar de otro animal, hablar de lo que quieras, bienvenido. Sí, claro, muy bacano el espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, como agenda de la semana... Ay, se reseteó la página. Tenemos para el día de mañana... Catalina, vaya diciendo lo suyo. El primero, que yo creo que es el más pronto, es el día de mañana, que vamos a estar como Raya también participando en este conversatorio. Se llama Mi Albergue, un lugar adecuado para todos. No se llama así, se llama Mi Albergue, un lugar adecuado para todos. Bueno, me faltó el signo de interrogación. La idea es que todas aquellas personas que tengan hogares de paso
o albergue se inscriban para participar de este conversatorio. Se va a realizar mañana en la biblioteca de PM del Parque de las Luces de 1:30 a 5:30. Van a haber temas muy interesantes, vamos a estar exponiendo temas muy importantes para aquellas personas que tienen estos espacios y que comparten con una buena cantidad de animales en estos espacios. Entonces, para que por favor asistan, todavía hay cupos disponibles. El día de mañana también va a haber una jornada de implantación de microchip en la carrera 86 con la calle 49E 55, conjunto residencial Calasanz Campestre, y el sábado en el Telemedellín Canal Parque en la carrera 43F número 1870. Recuerden que las jornadas de implantación de microchip son un servicio gratuito de la Alcaldía de Medellín. Es un programa para registrar los animales, no es un GPS ni un monitoreo. Entonces, para que aprovechen, pongan el microchip a su animal, es completamente gratis. Deben llevar la fotocopia de la cédula y los servicios públicos y llegar temprano, porque se adjudican solo algunos fichos por jornada. Y la próxima semana, el jueves 25 de octubre a las 6:30 en el auditorio del Planetario va a estar la charla Planadas, Biodiversidad Innata por Marcela Olaya Prieto. La entrada es libre. Recuerden, jueves 25 de octubre, igual se lo recordaremos dentro de 8 días, en el auditorio del Planetario. Y el miércoles 24, nuestros amigos de Defensores estarán realizando el Defensor del Año, que este año se le va a entregar a Brigitte Baptiste de la Instituto Humboldt en una conferencia llamada Género y Especismo, que se realizará en el edificio de extensión Universidad de Antioquia en la calle 70, número 5272, este miércoles 24 de 5 a 7 p.m. Es una entrada gratuita. Es de las 5, es más temprano que lo común. Sí, pero deben inscribirse. Ahí entran en la página de Defensores con Z y O, y van a encontrar el link para inscribirse, para poder registrarse e ir a esta charla con Brigitte Baptiste, la famosa. Y nuestro próximo día colectivo de esterilización se va a realizar el domingo 4 de noviembre en la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio Belén. San Bernardo, se me fue por un segundo. Recuerden que en estos espacios realizamos esterilización para perros y gatos. No, los únicos animales que no se esterilizan en estos espacios específicos son los braquicéfalos, es decir, los ñatos, como los bulldog, los pug, los persa. Esos los realizamos solamente en nuestros días de esterilización personalizada, que se realizan los días jueves. Bueno, Daniel, nuevamente muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias. Por haber asistido al programa, a todos nuestros oyentes, al ITM por facilitarnos este espacio, a Gretel Álvarez, José Julián Villa, Carlos Pérez y Andrés Camilo Puentes por ayuda para la realización de este programa, y a todos ustedes por escucharnos. Nos volveremos a escuchar el próximo jueves con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao! Chao. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.